empezar con esta pregunta en esta mañana. ¿Alguna vez has sentido envidia? ¿Alguna vez te has sentido mal cuando otra persona alcanza o tiene cosas que tú quisieras tener? Vamos a buscar la palabra de Dios y a leerla en Mateo 20, capítulo 20, versículo 9 al 10. Mateo 29 al 10 dice: Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11 y recibieron cada uno un denario. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. En la Nueva Versión Internacional dice: se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primeros, esperaban que recibieran más. Oye, no sé si a ti te ha pasado alguna vez esta situación. ¿Cómo estas personas, estos obreros, fueron contratados el día completo y el contrato fue un denario por el día? Pero a las 5 de la tarde, ya cuando el día estaba casi al terminar, contrataron otras personas y le dieron la misma cantidad que lo que habían empezado desde la mañana temprano, todo el día. Y estos pensaron que le iban a dar más porque vieron que le pagaron un denario a los que llegaron más tarde. ¿Y qué sintieron estos obreros en ese momento? ¿Qué tú crees que fue lo que sintieron? Envidia. Envidia, ¿por qué? Porque se compararon con los demás. Tal vez tú dirás: no, es que no es justo. ¿Cómo va a ser que los que empezaron a las 8 de la mañana le pagaron lo mismo que los que llegaron a las 5 de la tarde o lo llegaron más tarde? Pero el trato fue un denario por el día. ¿Sabes cuál es la clave para no sentir envidia? Para no sentir ese sentimiento de que ¿por qué a él? ¿Por qué él y yo no? ¿O por qué le das tanto a él y tanto a mí no? A veces parecemos niños en esas situaciones. ¿Por qué? Porque los niños siempre están mirando: me diste menos, ¿por qué a él le di más? ¿Por qué a mí menos? Yo quiero esta, que es más grande. La clave para nosotros no sentir envidia, ¿sabe cuál es? No compararnos con los demás. La comparación realmente es la raíz de la envidia. Y ese fue el primer error que ellos cometieron, esos trabajadores en esta parábola del viñedo. Se compararon con los últimos obreros que fueron contratados. Y yo definiría la envidia como querer lo que el otro tiene, querer lo que el otro posee, creer en lo que el otro ha logrado. Y una definición más completa, según el diccionario, la envidia es un anhelo rencoroso, una insatisfacción por las pertenencias, la posesión, el matrimonio, los logros o el éxito de otras personas. Y la palabra de Dios habla claramente que la envidia es un acto de la carne, es el resultado del pecado humano. Bueno, lo dice, y te voy a dar los versículos para que después lo estudies. En Gálatas capítulo 5, 19, 21. En Romanos capítulo 1, versículo 29. Y en Pedro capítulo 2, del versículo 1 al 2. Oye lo que dice en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en los otros versículos que te di, en Romanos 1:29, en 1 de Pedro capítulo 2:1-2, vas a ver cuáles son las obras de la carne. Y aquí en esta lista habla de las envidias, inclusive habla de los pleitos, de los celos, la contienda, las envidias. Todo esto es obra de la carne. Y los que practican, los que se dejan llevar de esto, no heredarán el reino de Dios. Y la envidia, que lo vimos en esta lista, y los celos, esos están estrechamente relacionados, se utilizan como sinónimo, aunque al final no son de todos iguales. ¿Por qué? Porque la envidia es como tú reaccionas cuando a alguien le dan algo o a la falta de algo que otra persona tiene o posee o logra. Pero los celos es como esta reacción de miedo, como amenaza a perder algo o a alguien.
que muchas veces tienes o posees algo y tienes miedo, tienes esta reacción de amenaza de perderlo. Esto es el celo. Pero la envidia es esa angustia, ese resentimiento que sientes cuando otros tienen lo que tú crees que debes tener tú, lo que tú no tienes. Pero los celos son esa sensación más de sospecha, de miedo, de temor, de perder o que te quiten algo, de perder a algo o a alguien. En la palabra de Dios habla de la envidia o de la envidia y del celo, pero específicamente hay un celo que yo podría decir que es un celo bueno. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, habla del celo de Dios, que dijo el apóstol, dijo, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí está hablando del celo de Dios, de la vida espiritual. Pero no habla de la envidia de una forma positiva. O sea que la envidia por todos lados que la tiren es mala. En la envidia es como si fuera codiciar, desear lo ajeno, desear lo de otro, codiciar, tener ese deseo excesivo de poseer lo que otra persona tiene o de lo que le dieron a otra persona o lo que la otra persona consiguió, de la propiedad, de la casa, de otras cosas de las demás personas. Entonces yo quiero recordarte, oye lo que dice, el primer versículo que empezamos a leer, Mateo capítulo 20, versículos 9 al 10. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibieran más. Yo no sé qué tú estás esperando en tu vida. No, porque a mí me dieron menos. Yo tengo tantos años en esta iglesia o yo tengo tanto tiempo aquí y a mí me dan menos, a mí me dan menos parte, a mí me tratan menos. ¿Qué estás esperando? ¿Con quién te estás comparando? ¿Por qué te comparas con otras personas? Esta es la raíz de la envidia. Cuando te estás comparando con lo que el otro hace, con lo que el otro tiene, con lo que el otro le dieron. Y ellos, mire que vemos aquí que estos trabajadores se compararon, hicieron comparaciones. Ellos comenzaron a decir, miren lo que ellos están recibiendo. Oh, pues si a ellos le dieron un denario que empezaron más tarde, entonces nosotros vamos a recibir más. Nosotros vamos a merecer más. Y empezaron a envidiar. La palabra de Dios dice claramente que nunca debemos compararnos con nadie. Nunca te compares con nadie. O no porque yo hago más, no porque yo hice más que esta persona, no porque yo tengo más tiempo que esta persona, no porque yo he tratado más cosas que esta persona, no porque yo me esfuerzo más que esta persona. Oye, porque nunca debes compararte con los demás. En tu emprendimiento, en tu iglesia, en cualquier labor que estés haciendo en tu trabajo, en tus relaciones, nunca te compares. Porque primero, tú eres única e irrepetible. Dios a ti te hizo especial. No hay nadie como tú. Dios hizo el molde el tuyo. ¿Y sabes lo que hizo con ese molde? Lo rompió. Porque no eres semejante a nadie más. Eres única, especial e individual. En segundo lugar, porque nunca debemos compararnos con los demás. Es porque cuando tú empiezas a compararte con las demás personas, entras en dos pecados. Que primero es el orgullo y la envidia. En estos pecados que no permiten que tu vida esté sana, no permiten que tengas un corazón limpio. Cuando te comparas con las demás personas, entonces comienzas a pensar, ¿estoy mejor que ellos? O te llenas de orgullo y piensas, o dices, ellos están mejor que yo, o le dan más que a mí, o lo llaman más que a mí, o le dan más parte que a mí, o le dan más oportunidades que a mí, o no sé, cualquier cosa que traiga este pecado en tu vida. Y en el emprendimiento mucho más ahora en las redes sociales que ves personas que muestran caras felices, matrimonios felices, parejas felices en las fotos, en los videos. Y tú no sabes qué está pasando con esas personas en su vida interior, en su vida a solas, pero se muestran muchas cosas que no son realmente. O en el emprendimiento personas que alcanzan, que logran y tú dices, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y para qué? Para que en tu corazón se llene de estos pecados de orgullo, de envidia. Y muchas veces envidiamos a otras personas cuando no lo conocemos. Solamente cuando ves lo de afuera, pero no sabes lo que está pasando realmente esta persona. Cuando lo ves desde lejos y no sabes por lo que está lidiando. En estos últimos días se han presentado en las noticias personas que han matado a sus hijos, personas que han matado a su familia. Y han presentado fotos antes de esto en las redes sociales de estar felices, de estar muy bien con su pareja, con sus hijos. Y al final no sabes la vida que vive cada persona.
Pero cuando tú conoces más de cerca a esa persona, oye, vas a ver los puntos fuertes y los puntos débiles. No es lo mismo ver los éxitos de las personas desde lejos. Cuando te acercas puedes ver sus heridas, sus hábitos, sus problemas emocionales. Puedes ver realmente quiénes son cada persona. Y después puedes decir, bueno, yo no quisiera estar en sus zapatos cuando lo ves de cerca. Porque todo el mundo tiene un dolor oculto. Todo el mundo, todos los seres humanos tenemos heridas ocultas. Y cuando miras a las personas de lejos, tal vez es mucho más fácil decir, bueno, qué bien le está yendo. ¿Y por qué yo no? Pero cuando lo miras de cerca, puedes darte cuenta de sus miedos, puedes darte cuenta de sus defectos. O la pareja más bonita del mundo, tú puedes ir adentro y ver lo que está pasando. Pero realmente no te preocupes por lo que está pasando por el otro. Preocúpate por lo que está pasando contigo, con tu relación con Dios. Preocúpate por lo que Dios está haciendo contigo. Deja de mirar al otro de que, ay, qué bien le está yendo y yo. Y si quieres conocer realmente lo que está pasando con las demás, acércate a ellos de una forma más personal. O en un grupo pequeño de oración, en un grupo pequeño de personas. Una vez escuché una señora que estaba en grupo, ya tenía esclerosis múltiple, tenía lupus. Y entonces cada persona estaba hablando de sus problemas, de sus situaciones. Y ella dijo, bueno, si todos juntáramos nuestros problemas aquí en una pila, lo ponemos en esta habitación de oración, no miraríamos, pero mira, cada uno al final se quedaría con su propio problema porque no quisieran estar en los zapatos de los problemas de los demás. ¿Por qué? Porque Dios te da a ti la carga que tú puedes llevar. Dios no te da a ti cargas que no puedas llevar. La situación que estás viviendo es la situación justa que necesitas para ya sea crecer, ya sea para aprender una lección específica, única tuya que necesitas aprender. Pero si te dan el problema del otro, nunca será igual. Por eso tienes que dejar de compararte con los demás. Tienes que dejar de decir, ay, Dios mío, ¿qué? ¿Por cómo logró esto? ¿Cómo yo puedo lograr eso? ¿Cómo yo puedo tener eso que tiene? Y sentir esa envidia. Cuando tú conoces los problemas y las situaciones de las demás personas y ves realmente en el fondo qué está pasando con esa persona, en vez de sentir envidia, lo que sientes es compasión. Aprende a orar por esas personas. Pero ¿sabes lo que hace la envidia? La envidia nos aísla, la envidia nos divide. Pero cuando nosotros realmente nos interesamos por los demás, hay compañerismo, nos unimos, nos ayuda a conocernos mejor para dejar de compararnos unos con otros, de comparar nuestras situaciones, lo que tenemos o lo no tenemos, sino para ayudarnos y levantarnos. Y aquí viene la pregunta que quiero que reflexiones. Es importante que te preguntes, es importante que te conteste estas preguntas. ¿Qué necesitas para conocer a los demás a un nivel más profundo? No solamente las pantallas que ves afuera, no solamente lo que el otro te dice del otro, sino de un nivel más profundo. Saber que cada persona tiene su historia, que cada persona tiene sus heridas, que cada persona tiene un por qué hacer las cosas y ese por qué para ellos está bien o no está bien. ¿Sabes los dones que Dios te ha dado que te hacen única, especial, individual y que no te comparas con nadie más? De que el molde tuyo se botó porque nunca en la tierra va a existir una persona como tú. Por eso no puedes compararte con nadie más. Tu camino y tu proceso nunca será igual al camino y el proceso de otras personas. ¿Has reconocido si en tu corazón alguna vez has envidiado a alguna persona? ¿Has conocido quién es esa persona realmente? Lo que está pasando, que tú no quisieras ni pasar por eso, ni al lado de eso. Y entonces, pero tú sí quieres lo que esa persona tiene. ¿Qué puedes hacer para comenzar a conocer mejor a las personas en vez de juzgarla, en vez de criticarla, en vez de envidiarla? ¿Cómo puedes comenzar a gozarte de la bondad de Dios hacia los demás, hacia las personas que conoces? La palabra de Dios dice en Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y la nueva Biblia de América dice, gócense con lo que se gozan y lloren con lo que lloran. Cuando tú ves a Dios siendo bondadoso con una persona, mostrando gracia, mostrando favor en otras personas, puedes comenzar a mostrarte gozosa y disfrutar de lo que Dios está haciendo con esa persona en vez de tener envidia, en vez de tener resentimiento. En esta parábola de los trabajadores vemos
que ellos hicieron exactamente lo opuesto. En vez de alegrarse, wow, mira que, de decir, bueno, pues este señor, este jefe, mira qué bueno es, mira qué chulo, le dio lo mismo que a nosotros, wow. O sea que si a mí me toca venir un día más tarde, él va a tener misericordia con nosotros. En vez de ver lo bueno, comienzan a quejarse. Oye lo que dice en Mateo 20, 10, y te lo voy a leer otra vez. Y el 11 y el 15, un pedacito. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, ellos esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Oye lo que le dijeron. Es que no tengo derecho a hacer lo que... ¿por qué le diste lo mismo que a nosotros? ¿Y qué dijo el propietario? Bueno, yo tengo derecho a hacer con mi dinero lo que yo quiera. Me da envidia de que yo sea generoso, dice en el 15. Las personas que habían trabajado todo el día habían recibido lo mismo. Lo que se había acordado, eso fue el acuerdo. A ellos no fue de que injusto, no fue que lo estafaron. Pero ellos mostraron resentimiento. Porque recibieron la misma cantidad que los que vinieron más tarde. En vez de alegrarse, se resintieron. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Que nos resintamos? ¿Que nos sintamos mal por las cosas buenas que le pasan a los demás? No, oye lo que dice Romanos 12:15. Gocémonos con lo que se gozan y lloremos con lo que lloran. Es más fácil, llorar con las personas que lloran. Ay, tengo un problema y la gente empieza a llorar y tú se te salen las lágrimas. Pero cuando las personas dicen, me pasó esto, estoy feliz, wow, te regocijas, te gozas con el éxito de los demás. ¿Cómo manejas el gozo de los demás, el éxito de los demás? Cuando las demás personas que están cerca de ti le va muy bien, ¿cómo lo haces? ¿Te sientes amenazada? ¿Te resientes? Muchas veces nosotros pensamos que la vida o el mundo es como un pastel. Y este pastel está dividido en rebanadas. Y si una persona recibe una rebanada un poquito más grande que la mía, es porque le quitaron un pedazo a la rebanada mía. Y no es así. Ese pensamiento está equivocado. Es un pensamiento de escasez. Tú sabes que el Dios que tú y yo le servimos tiene el mundo lleno de su amor, de su gracia, de su misericordia. Tú sabías que el Dios que tú y yo le servimos no se le acaban las bendiciones. ¿Por qué tienes miedo que a ti te van a dar un pedazo más pequeño? A Dios no se le acaba su gracia, su bondad y su misericordia sobre ti. Hay más que suficiente para todos. Deja esa escasez de que se te va a acabar y que a ti te van a dar menos. Dios bendice a todos. Cuando Dios bendice a una persona no significa que no tiene para bendecirte a ti o que se acaban sus bendiciones. Cuando tú ves una bendición de una persona, alégrate porque Dios va a hacer algo contigo, aunque no de la misma manera que la hizo con la otra persona. Dios quiere bendecirte a ti de una manera diferente porque tú eres única y especial. No le va a dar lo mismo a todos. Y lo que hace la envidia es quitarte esa felicidad y ese gozo por los logros de la otra persona. No disfruta de las cosas que suceden en el mundo, que Dios está haciendo en cada instante en las personas que están a tu alrededor. Cuando estás mirando lo que otras personas están recibiendo, ya sea en su trabajo, ya sea si estás pidiendo algo, esperando algo, un apartamento, un traslado, un aumento. Cuando te estás comparando con las personas de los demás, te vuelves miserable. Pero en vez de eso, elige regocijarte en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en el gozo de Dios por lo que está sucediendo en el mundo y en las personas que están a tu alrededor. Entonces, aquí viene otra pregunta para ti. ¿Cómo puedes ver la mano de Dios obrando esas bendiciones de Dios en tu vida, específicamente para ti en cada momento de manera diferente? Piensa en la forma que Dios te ha bendecido en tu vida. ¿Cómo no poderte regocijar en eso, en lo que está haciendo en ti? Deja de mirar afuera, comienza a mirar adentro. Y en la palabra de Dios, la envidia es normal que llegue. De las comparaciones, de ver lo que está haciendo el otro, pero es tu volver otra vez a tu centro y decir, no, esto no me añade, esto me resta. Y en la palabra de Dios hay muchos casos de envidia. Podemos ver a Caín y Abel. ¿Y qué hizo Caín por la envidia? Mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Por la envidia. ¿Por qué? Porque Dios vio con ojos buenos a su hermano Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Después vemos a más adelante cómo Esaú envidió a su hermano Jacob por la bendición que le había dado su padre Isaac. Y esta envidia también trajo problemas.
También vemos en la palabra Raquel envidiando a su hermana Lea, porque Dios le dio hijo a su hermana y a ella no podía tener hijos. Saúl envidiando a David por su éxito en la batalla, por su popularidad en el pueblo. Y luego más tarde vemos a los líderes judíos mandando a arrestar a Jesús. ¿Por qué? Porque sentían envidia de Jesús. O sea que la envidia tiene efectos devastadores en nuestra vida. Cuando envidias y te comparas con los demás, estás mirando lo que los otros están logrando y yo ¿por qué no? Ay, ¿por qué ella habla así? ¿Yo por qué no? ¿Y por qué ella tiene esto? ¿Y yo por qué no? ¿Y por qué ella tiene ese carro? ¿Y yo por qué no? Deja de compararte, porque cuando te estás comparando con los demás, ya sea en tu posición, ya sea en las partes que te dan, en la iglesia o en el lugar donde estás, en el trabajo, no creces espiritualmente, dejas de crecer. La envidia conduce a la muerte espiritual, también emocionalmente, sí, en tus emociones. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Oye, lo que hace la envidia, carcoma en los huesos. En Santiago 3:14-16, ahí habla, y lo leímos ahorita un poquito, de cómo tener celos, amargo, contención, ira, mentiras, todo esto es obra de la carne. O sea, al final, la envidia es un tema del corazón, un tema de que hay en tu corazón. Y la palabra de Dios dice que todo lo que vemos afuera tiene que ver con el corazón. Cuando ves a una persona y estás viendo lo malo, es porque tienes que ver que hay malo en tu corazón. Tienes que ver qué oscuridad hay en tu corazón. ¿Por qué estás en esa negatividad? ¿Por qué estás viendo envidia? ¿Por qué estás comparándote? Así que comienza hoy a desechar todo esto que te aparta de la misericordia y del amor de Dios. Comienza a experimentar paz, amor, gozo cuando las demás personas están bien en tu vida, cuando las demás personas logran lo que tú quieres. Comienza a conectar con los demás y amar a los demás. Y regocíate en todo momento y en todo tiempo. Esta es la manera más efectiva de evitar la envidia. Confiar en el Señor y deleitarte en Dios en todo momento y en todo tiempo. Así que Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones contra todo pronóstico.